Quiero aprovechar, pues, agradeciendo a la Real Sociedad Geográfica esta invitación a la Semana de la Ciencia, otro año más en el que, bueno, siempre intentamos, pues, difundir las diferentes aplicaciones de nuestra ciencia, la geografía, pues, desde diversos ámbitos. Este año la ponencia que hemos planteado lleva por título Aprender geografía con los cinco sentidos y tiene, bueno, un poco la intención de de pensar efectivamente que la geografía no es una ciencia, una simple ciencia de estudio y descripción, sino que realmente es una estrategia para percibir y entender el territorio. Es un poquito de lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a comenzar por concretar un poquito cuál es el objetivo de esta sesión. En la sinopsis de la sesión hablábamos de que la geografía se aprende experimentando, que podemos jugar con las imágenes, los sonidos, los olores y los colores, como hacemos de niños, pues los geógrafos también hacemos eso de adultos y en nuestra profesión, porque nos permite entender mejor lo que sucede en el territorio, más allá de esa mera explicación académica. Esta sesión va a ser un taller de carácter virtual, con sus limitaciones, pero bueno, vamos a intentar comprender fenómenos geográficos empleando los cinco sentidos. Me gustaría recalcar que, bueno, esta sesión es una sesión para todos los públicos, pero está enfocada fundamentalmente a estudiantes de educación secundaria obligatoria, quizá primeros cursos, incluso últimos cursos de primaria, y también para docentes por su aplicabilidad práctica. No obstante, pues está abierta al público en general, porque las cuestiones sobre las que vamos a reflexionar, pues un poco nos afectan a todos, ¿no? Porque la geografía, al fin y al cabo, vamos a ver que es una manera de entender el mundo. Y ese es un poquito el objetivo de la sesión, demostrar que la geografía está en todas partes y que con la geografía podemos pensar y reconocer cosas de nuestro mundo cotidiano que quizá no podríamos entender sin la mirada del geógrafo y reflexionar sobre las cosas que vemos y utilizamos en nuestra vida cotidiana, empleando para ello pues herramientas propias de la geografía. Nos vamos a familiarizar con diferentes herramientas de la geografía que vamos a utilizar en tres ejercicios experimentales. Estos ejercicios experimentales están basados en las geografías ápticas. Cuando hablamos de geografías ápticas, hablamos de estrategias geográficas para interactuar con el mundo. La idea es, cuando hablamos de áptico, nos referimos a utilizar los sentidos para experimentar con el mundo. La idea es que cuando entendemos el mundo no lo entendemos solo a partir de lo que vemos, sino también a partir de lo que escuchamos, de lo que tocamos, de lo que olemos o incluso pues, de los sabores que somos capaces de percibir. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este taller? Bueno, la idea, claro, hablábamos de aprender geografía con los cinco sentidos. Entonces, vamos a hacer tres ejercicios experimentales propios de la investigación geográfica aplicados a nuestra vida cotidiana. Vamos a utilizar diferentes herramientas propias de la disciplina geográfica, como son las tecnologías de la información geográfica, las observaciones o en este caso derivas urbanas o la geointeligencia artificial y vamos a aplicarlas pues a cuestiones de la vida cotidiana. La idea, pues para si estáis aquí conectados a algún estudiante de secundaria, el objetivo que tiene es que, bueno, veáis que con la mirada del geógrafo, si utilizáis la mirada del geógrafo para ver a vuestro alrededor, pues vais a poder percibir mucho más de lo que se ve a primera vista. Y si los que estáis conectados tenéis esa vertiente docente, la idea también es que os familiaricéis un poquito con diversas pues, herramientas y estrategias de la geografía que pueden servir para trabajar en nuestras asignaturas, ¿no? Y en el aula, de diferentes maneras, obviamente. Entonces, bueno, como decía, vamos a hacer tres ejercicios experimentales propios de la geografía de unos 10 o 20, de 10 a 20 minutos, ¿de acuerdo? De tal modo que la sesión en principio pues debería tener una duración aproximada de 45-60 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a plantear tres interrogantes de nuestra vida cotidiana que vamos a confrontar con los sentidos. En el primer ejercicio vamos a utilizar los sentidos, obviamente con las limitaciones del mundo virtual, pero vamos a utilizar el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto para comenzar a pensar para contestar a esa pregunta de pensamos de dónde vienen las cosas, relacionamos las cosas que tocamos, olemos o probamos
con el lugar de donde proceden. Bueno, vamos a ver que con la mirada del geógrafo y utilizando los cinco sentidos, pues podemos saber más de lo que a priori sabemos. Después haremos otro par de ejercicios experimentales que procederé a explicar cuando corresponda. Como digo, va a ser sencillo, son ejercicios de 10 a 20 minutos. Voy a comenzar directamente con este primer ejercicio experimental con el tacto, el gusto y el olfato, planteando la siguiente pregunta. ¿De dónde creéis que son originarios los siguientes alimentos que podemos ver en la pantalla? Vemos avellanas, tomates, uvas, zanahorias, peras, higos, plátanos. Em, ¿Alguno de estos alimentos, por ejemplo, podríamos considerar que serían propios de la gastronomía española o que serían de origen español? No sé si por el chat alguien se atreve a decir algo, somos pocos, pero los que estamos, pues yo qué sé, de los alimentos que vemos en la pantalla, ¿de dónde creéis que son originarios? Bueno, voy a formular una pregunta concreta. ¿Cuáles de estos alimentos procederían de España? Serían genuinamente españoles, originarios de España. A ver si alguien se anima a poner algo por el chat y si no, bueno, entiendo que son horas complicadas, pero bueno, realmente aquí, por tradición vinícola, dicen que las uvas. Bueno, pues podría ser una opción, ¿no? Yo solo voy a dar una pequeña pista. Realmente, genuinamente españoles, o sea, de origen de Europa Occidental o de España, solo encontraríamos dos de estos siete alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el resto, sorprendentemente, porque bueno, son todos alimentos que encontramos habitualmente en nuestra gastronomía, ¿no? Bueno, ¿cuál es el ejercicio que propondríamos hacer aquí? Pues el ejercicio que propondríamos hacer aquí sería, aquí alguien plantea, descartamos los tomates. Efectivamente, ahora hablamos de los tomates. Efectivamente con la mirada del geógrafo. La idea, cuando nos encontramos con una situación de la vida cotidiana, cuando si por ejemplo nos planteamos qué sería un plato genuinamente asociado a una gastronomía, pues vamos a intentar verlo con la mirada del geógrafo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vemos con la mirada del geógrafo? Pues vamos a ver con los cinco sentidos, ¿no? Pensémoslo en términos de gusto y de olfato. ¿Qué olores y sabores resultan exóticos para la gastronomía española? O sea, de todos estos sabores, ¿cuáles podemos entender que serían exóticos? Pues claro, si pensamos en términos de sabor, por ejemplo, el tomate, pues el tomate es una fruta, como bien sabemos, pues genuinamente con un tacto y un olor y un sabor pues muy exótico, con un sabor muy intenso que no asociaríamos a las frutas propias de nuestra región mediterránea, ¿verdad? Eh, el caso de las uvas, por ejemplo. Las uvas podrían tener esa componente exótica. Claro, si nosotros cerramos los ojos, olemos las uvas y saboreamos las uvas, a qué lugar de la tierra podría remitirnos ese olor y ese sabor? Bueno, pues en principio las uvas tienen ese origen oriental, ¿de acuerdo? Y de hecho, si pensamos a lo mejor en platos propios del Cáucaso o de la zona de la península arábiga, pues ahí encontramos sabores parecidos, si no uvas en guisos como el cuscús, sabores muy parecidos, ¿no? Es ese tipo de dulzor intenso que encontramos también en el dátil. No es la uva, por ejemplo, a pesar de que es un cultivo aparentemente muy español y lo tenemos muy integrado en nuestra gastronomía, no es originario de España. Pensando en en esa misma cuestión, con el tomate nos pasaría lo mismo. El tomate, pues procede de América, efectivamente. De acuerdo, vamos a ver un poquito los orígenes y los destinos. Genuinamente español, si pensamos en términos de olores y sabores, pues en un clima templado como el nuestro, esperamos encontrar árboles frutales del tipo de las rosáceas que resisten bien los cambios de temperatura y que no tienen esas condiciones benignas para tener unos sabores muy intensos, muy dulces, muy fuertes. ¿De acuerdo? Es algo que simplemente abriendo nuestra nevera
podemos darnos cuenta, ¿no? de qué se corresponde con nuestro clima, qué se corresponde con nuestra gastronomía tradicional y qué no. Pues vamos a ver, las avellanas sí proceden de Europa Occidental, es un árbol frutal propio, no es un sabor muy intenso y además es un sabor que resiste bien, o sea, un fruto que resiste bien los cambios de temperatura. Decíamos, el carácter exótico del tomate, aunque lo tengamos integrado en nuestra dieta mediterránea y aquí se cultiva y se entienda como un alimento español, pues es un alimento muy exótico, ¿no? Procede de los bajos Andes. Eh, la uva procede de Asia Central, como bueno, hablaba del Cáucaso, pero quizá sí lo podríamos más bien ubicar en Asia Central. Igual que la zanahoria, si nos ponemos a pensar en términos de olores y sabores, lo vamos a encontrar muy frecuentemente, por ejemplo, en la gastronomía india o en la gastronomía árabe. Bueno, es que hay un buen número de autores que plantean que procede de Afganistán. El plátano con ese sabor tan extremadamente dulce, por mucho que el plátano canario esté tan sumamente consolidado en nuestro imaginario colectivo, pues el plátano realmente procede de la India. Uy, perdón, que continuamos por ese lado. La pera o la manzana sí son frutas genuinamente europeas, de origen europeo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es ese tipo de sabor a lo mejor un poquito más plano. ¿Tienen algo en común manzanas, peras y avellanas? Pues hombre, sí, no tienen ni esos colores ni sobre todo esos sabores tan sumamente intensos, como por ejemplo el higo, que procede de Oriente Medio, como no puede ser de otra manera si extrapolamos el dátil, o como decía, el plátano, que es un sabor genuinamente indio. ¿De acuerdo? Bueno, con la mirada del geógrafo oliendo y, bueno, imaginando en este caso los olores, porque estamos online, pero imaginando olores, imaginando sabores, podemos reconocer un poquito más cuál es nuestra gastronomía, la gastronomía propia de nuestra tierra. Si bien es cierto que la dieta mediterránea pues, ha ido incorporando elementos de alimentos de todas las partes del mundo y obviamente es lo que nos da nuestra identidad, pero cada uno de estos alimentos proceden de culturas diferentes. Pensando en esos términos, yo animaría otra vez a intentar ver qué olores y sabores resultan exóticos de todos de estos que vemos en pantalla, de los ajos, las habas, los cítricos, el melón o los tréboles que se comen. Ahora hablaremos de los tréboles un poquito. Bueno, pues de estos alimentos solo hay uno que podríamos considerar genuinamente español o genuinamente de Europa Occidental. Claro, pensando en qué sabor puede ser exótico, no sé si alguien se anima a comentar algo por el chat. ¿Cuál podría ser el alimento genuinamente español, de origen español? El ajo. Claro, el ajo, si lo pensamos con esta mirada del geógrafo, pensando en su olor y en su sabor, en realidad, el olor y el sabor del ajo es muy, muy intenso, ¿de acuerdo? No es propio en realidad ni de nuestras latitudes ni de nuestros ecosistemas. Es un sabor que procede de Asia Central y tiene toda la lógica, ¿no? Porque compartiría el origen pues, con otros alimentos de Asia Central de esa misma intensidad, como la uva o el higo, ¿no? Entonces el ajo procede de allí. Serían las habas. Las habas proceden de la cuenca mediterránea. Aquí decían por aquí en el chat el trébol y el melón. Bueno, las habas, claro, es un poco, da un poco de pena porque nos gustaría que fuera el melón o el ajo, porque los tenemos más arraigados en nuestro imaginario, pero en realidad no son propios de nuestra dieta. Son las habas las propias de la cuenca mediterránea, que tiene toda la lógica, por lo mismo de lo que hablábamos antes. De acuerdo, la gastronomía originaria de España, pues quién sabe si sería mucho más sosa si no hubiéramos tenido esa multiculturalidad. De hecho, la gastronomía mediterránea es el reflejo del mestizaje más absoluto, ¿no? Los cítricos, algo que parece también muy español, proceden de Malasia y del sureste asiático, Indonesia, demás, y de 10 especies de cítricos proceden todos los cítricos que hay en el mundo. Ahora mismo España es uno de los principales productores de cítricos del mundo y sin embargo no es una fruta autóctona. Cuanto al melón, pues el melón es una de las frutas que más debate suscita porque no se sabe si es africana
o de Asia Meridional, pero lo cierto es que se contextualiza en cualquier sitio menos en Europa. Si lo pensamos, en realidad el melón es también una fruta extremadamente dulce, incluso por su enorme tamaño, pues se asemejaría más a ese tipo de frutas que podemos encontrar en lugares muy frondosos, ¿no? Por eso tiene todo el sentido encontrarlo en Francia o en las selvas meridionales. Y el trébol, hombre, el trébol es europeo, efectivamente, pero no es una flor característica de, de España, ¿de acuerdo? Esto lo encontraríamos más en el norte de Europa. Todos asociamos el trébol quizá a Irlanda. Y lo que no lo asociamos seguramente es que sea un alimento. Bueno, el trébol es, no sé si es la herbácea más cultivada del planeta porque además se consume, ¿no? Con aceite, ajito y por lo visto está muy rica, ¿no? Fijaos que cada cultura pues tiene sus malas hierbas, digamos, que son parte de su gastronomía. En Perú, por ejemplo, las hojas de pino se pueden consumir liofilizadas, ¿de acuerdo? Tienen un sabor muy característico. Aquí no se nos ocurriría hacer un guiso con hojas de pino y sin embargo se puede hacer unas migas de hojas de pino pues fabulosas, ¿no? Que son muy interesantes. Pero aquí, por ejemplo, comemos, como vemos en esta segunda imagen, las pamplinas. Cuando decimos pamplinas como expresión, pamplina es una expresión muy española, bueno, pues también es una planta que además está buenísima y aquí se consume bastante. Es la planta que aparece en las riberas de los ríos o en determinadas zonas un poco abandonadas y está muy buena porque es una verdura que si se acompaña de aceite, pues tiene un sabor muy especial, un poco ácido y quizás tiene ese punto de acidez que tiene toda la gastronomía originaria de Europa, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las collejas. No sé si alguien ha recogido aquí collejas alguna vez. Las collejas en toda Castilla-La Mancha, por ejemplo, Albacete y Cuenca, se cogen mucho del suelo y se hacen en tortilla, pues están fabulosas, ¿no? Y es ese tipo de sabor del que estamos hablando. Alimentos, ¿cuál es la imagen de la gastronomía originaria de España o de Europa occidental? Pues las habas, las pamplinas y las collejas y, bueno, avellanas, manzanas, peras. Creo que vemos un patrón, ¿no? Bueno, pues esto, con una perspectiva de pensar en olores y sabores, pues lo podemos ver. Claro, esto nos lleva a una pregunta, porque todos los alimentos que he puesto prácticamente los podemos asimilar como nuestros, ¿no? De nuestra propia gastronomía. ¿Y por qué los entendemos como nuestros? Bueno, pues los entendemos como nuestros por varios motivos. Bueno, primero, porque en el fondo no hay tantos alimentos. Segundo, porque nuestra alimentación se ve fuertemente condicionada por la industria agroalimentaria. Y tercero, porque los cultivos que estamos acostumbrados a ver a menudo no son lo que tendría que haber aquí, sino el resultado de la rentabilidad. Vamos con estos aspectos, ¿no? En el fondo no hay tantos alimentos. Claro, una reflexión, ¿no? Hay 400.000 especies de plantas en el mundo, de las que cerca de 300.000 son comestibles. Sin embargo, de esas 300.000, en los supermercados, como mucho, encontramos alrededor de 200. Y muchas son, porque por lo general, raro es el supermercado en el que hay más de 40, 50. Bueno, ¿esto por qué es? Pues por un lado por tradición, porque hay unas verduras que se han impuesto en el imaginario colectivo, pero sobre todo también por la facilidad de cultivo, la polinización de determinadas, la reproducción sobre todo de determinadas especies y su cultivo pues resulta mucho más fácil y eficiente, que es lo que nos ha hecho que comamos muy pocos alimentos, ¿no? El pragmatismo más absoluto, ¿no? Entonces, bueno, con la mirada del geógrafo podemos reparar en estas cuestiones, simplemente mirando en nuestra nevera, cosa que a lo mejor, pues sin ese enfoque geográfico no seríamos capaces de percibir con tanta nitidez, ¿no? Bueno, porque en el fondo no hay tantos alimentos, porque nuestra alimentación se ve fuertemente condicionada por la industria agroalimentaria. En la imagen de la derecha vemos un mostrador de galletas de un supermercado. Bueno, en la mayoría de las galletas consumimos, o sea, la mayoría de las galletas están hechas hoy día con aceite de palma. El aceite de palma es, bueno, pues un ingrediente para realizar este tipo de galletas, que es barato, es eficiente y, bueno, tiene unos requisitos, o sea, tiene unas condiciones nutricionales, pues que dependiendo
del país y dependiendo de los especialistas, pues generan mucho debate, ¿no? Curiosamente, la palma aceitera era una especie africana que apenas se utilizaba, vamos, se utilizaba, pero no de una manera tan masiva como ahora, que está prácticamente en todas las galletas, como digo, vamos a encontrar aceite de palma. ¿Por qué encontramos el aceite de palma? Pues porque la industria agroalimentaria nos ha promovido el uso del aceite de palma. Y aquí es donde vamos a empezar a usar herramientas geográficas. Y con permiso voy a compartir la pantalla y nos vamos a ir un momentito voy a compartir toda la pantalla, que va a ser un segundo. Nos vamos a ir un momentito a un pueblo indonesio, a Rukan Mendo Barat, Bangka. Rukan Mendo Barat, Bangka. Allí vamos a ir con Google Maps. Rukan Men, uy, es que es un topónimo muy complicado. Mendo Barat, Mendo Barat, Bangka. Vamos a ver si llegamos aquí. Pues aquí tenemos la selva de Indonesia, que ya no existe. Si nos paramos por aquí, lo que podemos ver es que todo el paisaje de la selva indonesia se ha ido convirtiendo en grandes campos de cultivo de palma aceitera, que se podemos ver, no sé si se vislumbra muy bien, pero si entráramos campo a través, veríamos que todo eso del fondo es palma aceitera, ¿de acuerdo? Esto son decisiones de la industria agroalimentaria, que sí, eh, perdón, es que tengo aquí esto, que podríamos ver todo el paisaje de la selva de Indonesia, de eh, de esta isla de Sumatra, prácticamente se ha convertido en una gran estación de palma aceitera. Desde aquí se aprecian bastante bien las parcelas, ¿de acuerdo? Esto es un fenómeno relativamente nuevo, ¿de acuerdo? Es un fenómeno relativamente nuevo que ha trastocado completamente nuestro imaginario sobre qué es un alimento típico nuestro, ¿no? El aceite de palma es un ingrediente fundamental de nuestra gastronomía industrial y que se ha decidido que lo sea, ¿no? Bueno, por unas cuestiones también de rentabilidad. Entonces, nuestra alimentación se ve fuertemente condicionada por la industria agroalimentaria. También una reflexión es que los cultivos que estamos acostumbrados a ver a menudo no son el resultado de la tradición, sino de la rentabilidad. La aceituna, la oliva es quizás el emblema de España, ¿verdad? Pero la oliva es un frutal procedente del Mediterráneo oriental. Lo encontraríamos más bien en Grecia, en Turquía, en el Cáucaso, pero no es originario de España. De hecho, aunque el aceite sea obviamente posiblemente el alimento más importante de nuestra gastronomía, pues hay que tener presente que no es originariamente nuestro. Se planta en toda España y estamos acostumbrados a ver un paisaje de cultivo eh, del, de cultivo de olivo, ¿de acuerdo? Podemos ver en este mapa cómo todo lo que está pintado de este verde clarito es zonas donde el cultivo predominante es el cultivo del olivar, ¿de acuerdo? Nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de paisaje. Es más, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Úbeda, a Úbeda, por los cerros de Úbeda, ¿no? Que llamaríamos entre Úbeda y Baeza, este es el paisaje que tenemos asociado, por ejemplo, a Andalucía, ¿no? El paisaje del olivar. Kilómetros y kilómetros de olivares por todas partes, ¿de acuerdo? Bueno, estos kilómetros y kilómetros de olivares en realidad son el resultado de una inversión en olivar. Como digo, no es no es un frutal que proceda, que sea originario de España, si bien es verdad que tiene mucha tradición en nuestro país, pero sin embargo,
pues estamos tan acostumbrados a verlo en nuestras carreteras que ya lo entendemos como posiblemente el alimento más originario y más referencial de España. ¿De acuerdo? Y sin embargo, muchas veces, muchos de estos paisajes que vemos, sobre todo en zonas sin tradición de cultivo del olivar, que han ido incorporando el olivar recientemente, tiene que ver, su cultivo tiene que ver con la rentabilidad. De hecho, España es el primer productor en miles de hectáreas produce el 30% del aceite mundial y, bueno, pues uno de los motivos de esta producción es que durante años la producción de olivo ha sido muy rentable y ha habido muchos agricultores que han decidido apostar por este cultivo. En realidad el fenómeno es más complejo, pero a la hora de entender estas preguntas que planteábamos aquí atrás, por qué percibimos ciertos olores y sabores como nuestros, con la mirada del geógrafo nos damos cuenta de estas tres cosas, pensando en esos olores y en esos sabores que tampoco reconocemos más y que además asociamos a nuestra tierra, derivan de que en el fondo no hay tantos alimentos, que nuestra alimentación se ve fuertemente condicionada por la industria agroalimentaria y que los cultivos que estamos acostumbrados a ver a menudo no son el resultado de la tradición, sino de la rentabilidad. Un extremo, quería mostrar un caso muy, muy extremo, el de Shark el Oywanat, que es un experimento que se hizo aquí, no sé si se ve ahora mismo, entiendo que se está viendo Google Earth sí, se está viendo Google Earth en la pantalla, que es mi idea. Aquí en Egipto, si nos acercamos a Egipto, vemos aquí la línea blanca que marca la frontera de Egipto. En el extremo suroeste del país vemos esta manchita un poco extraña, ¿verdad? Esta manchita un poco extraña, si nos acercamos a ella, vemos 1.100.000 hectáreas de cultivos en mitad del desierto. ¿De acuerdo? Todos estos, bueno, originalmente, este fue el proyecto original de Mubarak en el año 2001, empezó con estas parcelas al lado del aeropuerto de Sharm el Sheikh y poco a poco pues se ha ido ampliando hasta que pues en los años de la pandemia se ha terminado de concretar este proyecto que, bueno, para que os hagáis una idea, cada uno de estos circulitos son 600 metros, entonces estamos hablando de una superficie similar a la de la Comunidad de Madrid, cultivada en mitad del desierto. ¿De dónde sale todo este cultivo? Bueno, pues ¿de cómo se cultiva todo esto? Pues de un acuífero gigante que hay debajo del Sáhara, por un lado, y por otro lado, de un túnel que se está construyendo desde el lago artificial próximo a Abu Simbel. Se está construyendo aquí un canal. Pero de momento, bueno, este acuífero gigantesco que hay debajo del Sáhara está permitiendo pues, lanzar todo este cultivo, ¿no? Esto es muy llamativo porque ¿qué se produce aquí? Pues se producen, bueno, cultivos propiamente de Egipto, pero también se está produciendo muchísimo trigo, maíz y semillas que se exportan a Europa. ¿De acuerdo? Bueno, esos alimentos, ese trigo que tenemos tan asimilado en nuestros paisajes españoles, pues ahora quizá proceda de aquí, ¿no? Entonces, bueno, no todo no todos los cultivos que llevamos, estamos acostumbrados a ver desde pequeños o que se van consolidando, pues son los propios de nuestra tierra, ni todos los alimentos que comemos muchas veces tienen el origen que pensamos. Simplemente esa reflexión con la mirada del geógrafo. Aquí dejo unos pequeños mapas de bueno, los lugares de origen de los alimentos que bueno, nos podríamos llevar algunas sorpresas, ¿no? De alimentos que tenemos muy asimilados a una determinada cultura, pues no son tan propios de dicha cultura. Bueno, este ejercicio que hemos hecho con los alimentos, lo hemos hecho con los alimentos con la idea de que si nosotros abrimos nuestra nevera y olemos y tocamos y saboreamos los alimentos que tenemos dentro de la nevera, pues podemos ampliar nuestra visión del mundo, ¿no? Del mundo, del sistema agroalimentario y de muchas otras cosas, simplemente haciendo ese ejercicio de pensar como un geógrafo. Pero podríamos hacerlo con cualquier cosa, podríamos hacerlo con los ingredientes de nuestro dentífrico, podríamos mirar las etiquetas de nuestra ropa y ver de dónde procede nuestra ropa y buscar esas plantaciones de algodón o esas fábricas de ropa en mitad de los países
de donde supuestamente son, para ver hasta qué punto está sobredimensionado un lugar del mundo por su actividad económica y, por supuesto, con los temas del crudo, ¿de acuerdo? Bueno, este era el primer ejercicio experimental, visualizando con ayuda de las tecnologías de la información geográfica esta reflexión, ¿no? Es importante, ¿no? Cuando utilizamos las cosas, bueno, alguna vez nos pensamos de dónde vienen, relacionamos con el lugar de donde proceden. Bueno, vamos a hacer ahora un segundo ejercicio, van a ser más rápidos los subsiguientes, con una herramienta se denomina derivas urbanas. Em, bueno, ahora comentaré de las derivas urbanas, que viene a respondernos a una pregunta también muy geográfica, ¿no? Si prestamos atención a lo que sentimos cuando vemos un lugar, si cuando estamos en un sitio eh, caminamos y miramos solo con nuestra vista o también utilizamos otros sentidos, si escuchamos los sonidos que se oyen, si olemos, si tocamos. Entonces, este ejercicio para este ejercicio vamos a utilizar los sentidos del olfato, el oído y obviamente la vista, claro, pero el olfato y el oído van a participar de manera activa. La idea aquí es que veamos cómo con la mirada del geógrafo, y cuando hablamos de la mirada del geógrafo nos referimos al uso de los cinco sentidos, pues también podemos saber mucho más del lugar si utilizamos estos cinco sentidos y si ampliamos nuestros horizontes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pensamos alguna vez cómo son los ruidos o los olores que tenemos alrededor? Normalmente miramos, pero quizá no prestamos tanta atención a los sonidos o a los olores. Bueno, pues es importante porque pueden ayudarnos a comprender mejor los lugares. De tal modo, con la mirada del geógrafo, vamos a utilizar una técnica de análisis propia de la geografía, que son las derivas urbanas. Las derivas urbanas, algunos quizás lo conozcáis como observaciones no participantes. Lo cierto es que las derivas urbanas no son observaciones no participantes eh, eh, no son totalmente observaciones no participantes, sino que son una herramienta con unas características muy específicas. La deriva urbana se define como un paseo itinerario por la ciudad de carácter espontáneo. Básicamente se trata de entrar a una ciudad y pasearla sin un propósito definido y sin saber nada previamente de la ciudad. Es la propia espontaneidad o el azar de ese paseo lo que consideramos el valor experimental de la acción, porque permite que el paseante reflexione, valore y opine sobre el territorio. La deriva originalmente es una estrategia que surge al amparo de los movimientos artísticos, concretamente el dadaísmo y el surrealismo. Los artistas del dadaísmo, del surrealismo, lo que hacían era caminar por la ciudad para descubrir una realidad distinta. Simplemente paseaban sin rumbo fijo y miraban la ciudad para alimentar sus obras artísticas basadas en lo que experimentaban en la ciudad, lo que llamaban la percepción onírica de la ciudad. Eh, como práctica metodológica en geografía, las derivas urbanas surgen a partir del situacionismo. En los años 50, finales de los años 50, años 60, la deriva para los situacionistas significaba tomar una caminata sin objetivo específico que seguía básicamente la llamada del momento. Los situacionistas no se consideran artistas, quieren usar la deriva como acción experimental para entender la ciudad. De tal manera, lo que quieren es que el paseante observe el territorio para comprenderlo desde un punto de vista creativo y poder construir una imagen subjetiva pero completa de la ciudad. Esto resulta un poco abstracto, pero ahora cuando lo hagamos va a resultar mucho más evidente. Esta es una herramienta que además tiene mucha utilidad para el análisis geográfico. Yo la llegué a utilizar en mi tesis doctoral, claro, siempre y cuando la incorporemos de una manera sistematizada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo con un guión de observación. Vamos a perdernos por una ciudad utilizando unas preguntas guía que nos hagan pensar mientras estamos caminando por esa ciudad, pues en nuestras sensaciones, en los elementos del paisaje que más nos llaman la atención, en cómo se comportan los transeúntes, en qué colores tiene esa ciudad, qué olores percibimos. Obviamente estamos en un formato online, vamos a intentar imaginarnos los olores.
vamos a percibir los sonidos, eso sí lo vamos a oír para ver qué sensación nos transmiten y qué nos evocan. Vamos a fijarnos en las calles y los edificios, en la vegetación, en los lugares de esparcimiento y vamos a pensar cómo está esa ciudad que estamos viendo. Lo ideal en este tipo de ejercicio es hacer un paseo sin rumbo fijo de una duración de 60 o 90 minutos. Como nosotros no tenemos tanto tiempo, lo vamos a hacer de una forma un poquito más sencilla. Vamos a entrar en esta página web que se llama, bueno, voy a entrar yo, que voy a compartir el vídeo, de hecho voy a entrar ya, que se llama Drive and Listen. La tengo ya por aquí. A ver, te voy a hacer cosas. Drive and Listen. Esta página tiene, bueno, para familiarizarnos un poquito con ella, lo que nos muestra son viajes en coche por ciudades del mundo: Ámsterdam, Ankara, Antolia, Barcelona, Pekín, Berlín, Budapest, un montón de ciudades del mundo, donde podemos escuchar el ruido de la calle en tiempo real, en tiempo en el que se está produciendo el viaje, que además podemos escuchar simultáneamente una radio local como si estuviéramos conduciendo por la propia ciudad. Entonces, esta es la mejor experiencia inmersiva que podemos, una de las mejores experiencias inmersivas que podemos hacer en formato online. Lo ideal sería poder pasearnos por la ciudad y analizarla con la mirada del geógrafo. No lo vamos a poder hacer, de tal modo que vamos a utilizar esta herramienta. Vamos a darnos un paseíto por Delhi con la mirada del geógrafo. ¿De acuerdo? Voy a colocar aquí. Permiso, un momentito. Voy a compartir, perdón. Voy a compartir para que se pueda oír el sonido de las calles. Voy a compartir la pestaña y sí pediría, por favor, que intentemos reparar en estos aspectos que comentábamos: sensaciones, elementos del paisaje, cómo se comportan los transeúntes, colores, olores que podamos imaginar, sonidos, cómo son las calles y los edificios, el estado, atracción, rechazo, este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Bien, pues perdón. Vamos a poner aquí el sonido. Vamos a poner el vídeo desde el principio. La aplicación que mostraba tiene los vídeos subidos a YouTube y para poder visualizarlo correctamente lo voy a compartir. Bien, pestaña, aquí compartimos el audio. ¿Se debería oír el audio? Por favor, María José, ¿me confirmas cuando empecemos? A ver, se tiene que ver la pestaña. Perdón. Aquí y comenzamos el vídeo. Sí se oye. Sí se oye. Vamos a intentar prestar atención a todas estas cuestiones que comentábamos. Experimentamos, bueno, en teoría nadie conoce Delhi, o por lo menos esta zona de Delhi, qué casualidad sería. Dejo un par de minutos el vídeo para poder hacer esta inmersión propia de las ciudades.
Dejamos de compartir. No sé si se me escucha bien de nuevo o con el vídeo. A ver, entiendo que se me escucha bien. Si no es así, por favor. Sí, perfectamente. Vale. Bien, bueno, la idea, no sé si, claro, ha sido un ejercicio de 2 minutos, como digo, en la deriva urbana hay que tratar de realizar un ejercicio reflexivo en un paseo, pues como digo, de unos 60-90 minutos, es la duración ideal, porque permite, pues, observar a fondo el paisaje y prestar atención a diferentes fenómenos, ¿no? Claro, lo hemos hecho en 2 minutos, no sé cómo puede salir esto, pero sí que me gustaría, si las personas que están conectadas, a ver, voy a dejar de compartir. Tengo que cambiar mucho de presentación, perdón. Sí que me gustaría, las personas que están conectadas, pues que plantearan qué elementos les han llamado la atención, em, qué elementos les han llamado la atención, qué olores, qué sensación les ha transmitido el paseo por Delhi. eh, bueno, por Delhi, claro, obviamente no estamos en el centro histórico, pero es que las ciudades son solo, los cascos históricos de las ciudades son solo una pequeñísima parte de la realidad de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, la deriva urbana nos sirve para conocer la realidad de la ciudad completa, no la realidad de la ciudad turística. Entonces, bueno, pues, ¿qué sensaciones ha transmitido eh, Delhi? El paseo por Delhi, pues quizá seguridad, inseguridad, orden, caos, em, sequía o humedad. No sé si alguien quiere comentar algún ítem. Si no, Un yo tengo aquí poco, un anotadas. poco de caos circulatorio, inseguridad para los viandantes, pero luego en realidad ves que nunca pasa nada. Van circulando y no suelen atropellar a nadie. Ellos circulan, los rodean, siguen, rodean un camión, rodean un viandante y nunca. Y además nadie se enfada. Sí, eso es algo bastante llamativo, ¿verdad? Por aquí, por el chat, están hablando de contaminación atmosférica. Claro, la También. contaminación atmosférica no se ve, pero se percibe, ¿no? Se percibe con los sonidos. Incluso la contaminación sonora se percibe perfectamente. La vegetación, bastante abundante, plantean por aquí también. Sí que bueno, ¿no? No sé si corresponde con la imagen de Delhi que podríais tener sin este paseo, la imagen previa que podríais tener de Delhi. Sobre todo es lo que me gustaría saber. Por aquí plantean ritmo acelerado, efectivamente, ritmo acelerado. Bueno, la idea de las derivas urbanas sería poner todos estos ítems en común y ver, bueno, cuáles serían los más recurrentes, cuáles podrían ser las cuestiones que nos permitirían desgranar las características más, digamos, ocultas de la ciudad, ¿no? Esta percepción profunda e interpretativa de la ciudad. Bueno, yo he anotado aquí, por acelerar un poco este ejercicio experimental, pues las cuestiones que vi yo haciendo este ejercicio con esta aplicación, ¿no? Pues la sensación de que había edificios poco cuidados. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que por la calle solo se veía a varones, prácticamente no vi mujeres. La cartelería en general muy moderna. Me llamó mucho el contraste, por supuesto, el tráfico, creo que es lo que nos ha llamado la atención a todos. Una sensación difícilmente descriptible si no experimentas el paseo, que yo creo que con este viaje en coche más o menos se percibe, ¿no? Esa sensación de caos. Un contraste significativo entre lo moderno y lo antiguo. Tenemos, pues, yo creo que hemos visto edificaciones, pues, muy cuidadas, muy modernas, incluso arquitectura moderna, con lo más tradicional, lo mismo con los vehículos. Poco respeto al tráfico, pero sin embargo, efectivamente, pues la nula ausencia de accidentes, ¿no? Muchos decibelios, colores apagados, pese a la existencia de abundante vegetación, sí que es una ciudad pues, en la que vemos mucho hormigón, ¿no?
Bueno, aspectos, claro, en las derivas urbanas captamos tanto aspectos generales como aspectos muy específicos y es el valor que tiene, ¿no? No vemos, por ejemplo, pues líneas en las calzadas. A mí me sorprendió mucho para la imagen que yo tenía de Delhi, pues que pasaban los minutos del vídeo y yo veía calles sorprendentemente amplias, quizá un modelo muy anglosajón y no tendría que haberme sorprendido tanto, ¿no? Muchas obras por todas partes, una ciudad dinámica, en cambio, muchos vehículos mal aparcados, paisaje urbano muy heterogéneo, edificios de mucha altura combinados con unifamiliares inmediatamente al lado, quizá con menos transición de lo que podemos ver en, en nuestro país, por ejemplo. Entonces, bueno, la idea es de este tipo de ejercicios es utilizar la mirada del geógrafo y percibir con los 5 sentidos, que es un poco lo que quiero transmitir. Yo estas ideas que he anotado aquí de mi experiencia personal las he cotejado por sacar alguna conclusión de este ejercicio. Ah, perdón, aquí tenía algo anotado también de los coches de alta gama en contraposición a vehículos muy antiguos, es algo que me ha llamado también mucho la atención, ¿no? Si preguntamos a la inteligencia artificial qué es lo más, ya digo, por llevar a cabo, ahora pues como muchos estudiantes, pues el atajo de la inteligencia artificial pues nos permite sacar conclusiones con mayor antelación, ¿no? Le preguntamos a la inteligencia artificial qué es lo más característico de Delhi a nivel de paisajes y sociedad. Bueno, pues nos dice, es una ciudad vibrante y multifacética que refleja una profunda diversidad tanto a nivel paisajístico como social. Los aspectos más característicos, pues fijaos, ¿no? Mezcla de lo antiguo y lo moderno, zonas verdes y amplias avenidas, el río Yamuna, mercados tradicionales y modernos, el río Yamuna como emblema de la ciudad, diversidad cultural y étnica, fusión de tradiciones y modernidad, estratificación social y económica, comida callejera y alta gastronomía. Con todas estas cuestiones que yo identifiqué en apenas 5 minutos de vídeo, pues realmente sí que estoy entendiendo gran parte de la realidad de la ciudad, de esta realidad que describe la IA, ¿de acuerdo? Hay un par de aspectos que están en rojo que no, obviamente no he descrito en mis observaciones, ¿no? Claro, el río Yamuna yo no lo he llegado a ver en esta deriva urbana. Al no verlo, no hemos percibido su influencia en la ciudad, pero tampoco es lo que busca este ejercicio. Este ejercicio lo que pretende es aproximarse a la realidad completa de la ciudad desde un punto de vista subjetivo, o sea, interpretar la ciudad y reconocer las características que percibimos todos de una manera común, ¿no? Como digo, lo interesante de las derivas urbanas es compartir la experiencia, que no lo podemos hacer por lo limitado de la sesión, ¿no? Y en cuanto a la diversidad cultural y étnica, pues claro, yo por ejemplo me llama mucho la atención, claro, que yo solo he visto en la parte del vídeo que yo vi, los minutos, 5 o 10 minutos que vi, bueno, es tal que me hace preguntarme si es tal esa diversidad cultural y étnica, porque yo solo veía varones y indios. Entonces, está claro que no en toda la ciudad. De hecho, quizás sea una ciudad con, bueno, con diferentes ciudades dentro de ella. Entonces, esta lectura de Delhi como lugar de coexistencia entre lo antiguo y lo moderno, con una diversidad cultural y social y con fuertes contrastes entre riqueza y pobreza, pues algunos elementos sí se pueden apreciar, pero otros quizá se podrían poner, se podrían debatir, ¿no? Sí que, sin embargo, con este ejercicio de percibir Delhi con los 5 sentidos, podemos ver ese carácter único que tiene, además de ser de esta doble vertiente tradicional y cosmopolita. ¿De acuerdo? Además de los elementos que yo he señalado, pues habría quizá algunas cosas más en las que no reparan, ¿no? Las guías turísticas de Delhi, ¿no? Cuando estamos haciendo una deriva urbana, no descubrimos la imagen turística, no es lo que queremos, sino la huella de la verdadera ciudad. Quizá podemos descubrir algo más. Por ejemplo, este sesgo del género del que hablaba, o esa sensación de caos, que no deja de ser una percepción subjetiva, o ese carácter de ciudad apagada a nivel de colores, o quizá pues un poco el funcionamiento complejo de la ciudad que a pesar de que exista poco respeto al tráfico, sin embargo, sí hay mucho cuidado, ¿no? con el peatón, ¿no? Esa doble vertiente que ya nos habla un poco incluso de la personalidad de los vecinos de la ciudad.
Aquí sería interesante pues hacer este mismo ejercicio con otras ciudades, como pues aquí tenía, obviamente no vamos a hacer este ejercicio, pero por si alguien lo quiere hacer, pues con esta página web de Drive and Listen, pues puede pasearse por Ekaterimburgo o por Tesalónica, la ciudad de la derecha es Tesalónica, la de la izquierda de Ekaterimburgo, y ver si las características culturales y sociales de ambas ciudades, Ekaterimburgo como ciudad fuertemente industrial, de transición entre Europa y Asia, con una arquitectura variada y moderna, con una intensa vida cultural, con grandes espacios verdes, con un clima frío que, bueno, salta a la vista, ¿no? Y su función de centro de conectividad, y Tesalónica con sus otras tantas características, pues si ambas imágenes de las ciudades se corresponden con lo que percibimos nosotros en nuestro ejercicio de derivas urbanas. Y es interesante realizar este ejercicio de derivas urbanas concentrando la atención en un único sentido. Por ejemplo, prestando atención a quien pues, hace esta experiencia con los ojos vendados, no es necesario que lo hagamos. Hay, por ejemplo, mapas sonoros, este es un mapa sonoro de la ciudad de Estambul, que si hacemos clic en cualquiera de los puntos, podemos escuchar los sonidos propios del mercado, de la ciudad, o lo mismo con Londres, donde podemos encontrar pues los sonidos de diferentes plazas de la ciudad. Entonces, trabajar la deriva urbana con un único sentido que no siempre sea el de la vista es algo que también se puede hacer con la mirada del geógrafo, que es lo que estamos trabajando. Entonces, por último, bueno, ya hemos trabajado con los 5 sentidos en realidad. Como último ejercicio experimental, quería tocar un poco el tema de la geointeligencia artificial para reflexionar sobre si realmente sabemos lo que vemos a nuestro alrededor, si diferenciamos los fenómenos geográficos que vemos o nos dejamos un poco llevar por las pautas que se nos ofrecen. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio experimental reflexivo que luego vamos a corregir con geointeligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos ya con ello. ¿Sabemos realmente lo que vemos a nuestro alrededor o nos dejamos llevar? ¿Diferenciamos o nos dejamos llevar? Un ejercicio muy sencillo vamos a hacer. Voy a plantear si estos paisajes son rurales o urbanos. Nosotros vemos este paisaje y es un paisaje claramente rural, ¿verdad? Vemos este paisaje de Barcelona, un paisaje claramente urbano, un paisaje claramente rural. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues no hace falta adoptar la mirada del geógrafo, ¿verdad? Simplemente sabemos las características fundamentales de un paisaje rural y de un paisaje urbano. Por eso sabemos que este cuarto paisaje es un paisaje urbano. Aquí ya quizá podríamos tener dudas y quizá tendríamos que interpretar, tener una visión más amplia. Aunque bueno, si lo que estamos viendo son los suburbios de una ciudad, como parece, pues seguramente estemos en un paisaje urbano. Una ciudad, pues, con una ciudad muy verde y con grandes avenidas muy al estilo estadounidense o nórdico. Si vemos este tipo de paisaje donde vemos pues, muchas edificaciones, podríamos pensar que a lo mejor estamos cerca de un núcleo urbano, pero claramente lo interpretaríamos con un paisaje rural, ¿de acuerdo? Todo esto es muy sencillo. Con la mirada del geógrafo no vamos a diferenciar estos paisajes, pero quizá sí podemos diferenciar otros paisajes, ¿no? Estos paisajes son rurales o urbanos. Bueno, vamos a dejar de lado los dos de la derecha, pero por ejemplo, este primer paisaje de la parte superior izquierda sería un paisaje rural o un paisaje urbano. Bueno, pues sería objeto de debate, ¿no? Un geógrafo o bueno, en principio cualquier persona lo va a interpretar siempre como un paisaje urbano, ¿no? Cuando vemos viviendas próximas entre sí, por muy verdes que sean, pues entendemos que hay una concentración demográfica y por tanto estamos delante de una ciudad. Pero vamos a ver si realmente es un paisaje urbano o un paisaje rural en función de cómo lo interpretemos, ¿no? La segunda imagen que vemos aquí es un paisaje que en principio interpretaríamos como rural, pero bueno, estamos al lado de una gran carretera y estamos justo en la salida noreste de la ciudad de Guadalajara. Bueno, estamos en el entorno de un espacio urbano, pero ese entorno del espacio urbano solo lo podemos interpretar si conocemos el lugar y para ello tendríamos que reparar en otros aspectos. Y luego las dos imágenes de la parte inferior la izquierda, pues la imagen inferior izquierda, pues sería ciudad,
¿Sería paisaje urbano? ¿Sería paisaje rural? Bueno, pues quizá aquí ya tenemos problemas para interpretarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quizá con ayuda de los instrumentos del geógrafo, pues podamos adoptar una visión más crítica, ¿de acuerdo? Lo mismo sucedería en esta imagen central de la parte inferior, que obviamente vemos un pueblo, quizá un pueblo grande, y a lo mejor es tan grande que podríamos entenderlo como una ciudad. ¿Qué es una ciudad? Bueno, pues con la mirada del geógrafo sabemos, por ejemplo, que en España se considera ciudad a los núcleos de más de 10.000 habitantes. Entonces, si vemos este pueblo, pues podemos plantearnos si es un pueblo o una ciudad, si es un paisaje rural o un paisaje urbano, por un criterio demográfico. Bueno, vamos a utilizar para saberlo y para poder desarrollar nuestra mirada del geógrafo la geointeligencia artificial. ¿Qué es esto de la geointeligencia artificial? Bueno, pues la geointeligencia artificial se refiere a la creación, modificación, gestión y visualización e interpretación de información geográfica, de cualquier tipo de información geográfica, con ayuda de aplicaciones o herramientas IA. Existen aplicaciones, por ejemplo, como TextoMap, donde nosotros hacemos una pregunta y nos responde con un mapa la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Eso sería un ejemplo de geointeligencia artificial. Vamos a utilizar una aplicación de inteligencia artificial genérica a la que vamos a dar una función de geointeligencia artificial, utilizándola para tratar información geográfica. En este caso, las imágenes de los paisajes. Learning ML es una aplicación que permite clasificar e identificar, entre otras muchas funcionalidades, fenómenos geográficos. Entonces, vamos a irnos. Vaya por Dios. Un momentito. Vamos a irnos a... que no sé dónde tengo la... Ya he cambiado tanto de pantalla. Me he salido, pero estaba compartiendo, ¿no? Estoy... Vale, Ahora pestaña lo de estás Chrome. compartiendo allá. Ahora no estoy, pero la presentación la estaba Sí, mostrando la antes, ¿no? estabas mostrando, pero Ah, vale, 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 perfecto. ahora sí. Me voy aquí. Learning ML es una aplicación de inteligencia artificial. Bueno, básicamente vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo voy a crear una carpeta de imágenes de paisajes rurales y otra de paisajes urbanos. Paisajes rurales, voy a cargar una serie de imágenes, con permiso, para que se puedan ver aquí. Una serie de imágenes rurales, que son algunas de las cuales he mostrado. Estos son paisajes rurales claros, ¿verdad? Que no tendríamos ninguna duda de que estamos ante paisajes rurales. Mm. Perfecto, pues voy a cargarlos para alimentar a la inteligencia artificial. Voy a hacer lo mismo con los paisajes urbanos. Voy a seleccionar aquí unas imágenes, perdón, aquí, unas imágenes de paisajes urbanos de diferente tipo, clasificando este como urbano porque teníamos claro que era urbano. Bien. Y con esto vamos a entrenar a la inteligencia artificial para que reconozca los paisajes rurales y urbanos, ¿de acuerdo? Que vayamos a plantearle. Entonces, aquí tengo pues algunos de las imágenes que mostrábamos. Esta, por ejemplo, planteábamos, ¿es un paisaje rural o un paisaje urbano? Pues vamos a ver qué opina la inteligencia artificial. Cargamos la imagen y nos dice que, tomando como referencia lo que nosotros decimos que es un paisaje urbano y lo que nosotros tenemos claro que es un paisaje rural, que estamos en un paisaje eminentemente urbano. En un paisaje eminentemente urbano, un 70% de probabilidad, 71 de que sea un paisaje urbano, un 29%, 30 de que sea un paisaje rural. ¿De acuerdo? Claro, en este caso, por ejemplo, nosotros habíamos interpretado con nuestra mirada de geógrafo, prestando atención a variables como
Perdón, es que son muchas cosas las que tengo aquí abiertas y me lío un poco. Aquí, pensando con nuestra mirada de geógrafo, que aquí vemos muchas viviendas juntas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues hablamos de una cierta densidad demográfica y densidad edificatoria, independientemente de que sean una ciudad del tipo ciudad-jardín, ¿no? Mm. Pues entendemos que es un paisaje urbano, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial aquí nos habla de que probablemente sea urbano con las pautas que nosotros le hemos dado. Pero vamos a ver si, por ejemplo, cogemos eh, un paisaje nevado, como este. Espera, perdón. Aquí tengo demasiadas cosas abiertas. Un paisaje nevado como este. Este paisaje nevado es evidentemente un paisaje rural para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, la inteligencia artificial nos dice que esto al 90% es probablemente un paisaje urbano. ¿Y por qué considera que esto es un paisaje urbano? Pues obviamente nosotros con nuestra mirada de geógrafo somos capaces de diferenciar que esto no es así. Claro, la inteligencia artificial tiene mucho más de artificial que de inteligente. Está interpretando las imágenes por los colores. ¿Dónde ve más colores blancos y grises? Pues en las ciudades. ¿Dónde ve más colores verdes? Pues en los paisajes rurales. Si está viendo un paisaje nevado, lo va a interpretar como un paisaje urbano, pese a que sea rural. ¿De acuerdo? Em, Podemos hacer este ejercicio con esto, por ejemplo, es Los Ángeles de San Rafael, ¿no? Que es una urbanización, bueno, que la mayoría conocerá en la provincia de Segovia, pues nos dice que es paisaje urbano, cuando la idea es que sea un paisaje rural, ¿no? Pero hay una densidad edificatoria tan significativa que, claro, ese concepto de segunda residencia, el carácter rural de la segunda residencia, no lo puede interpretar la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? A la hora de utilizar este tipo de herramientas, pues tener la mirada del geógrafo, ¿de acuerdo? Y percibir con los cinco sentidos el territorio, prestar atención no solo a lo que vemos, o a lo que nos dice en este caso la inteligencia artificial, sino a lo que podemos interpretar, pues es fundamental. ¿De acuerdo? Si añadiéramos una nueva variable y añadiéramos unos paisajes industriales, tengo aquí cargados, preparados 4 paisajes industriales, muy evidentes paisajes industriales, muestro, paisajes industriales muy evidentes, todos ellos. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Que la inteligencia artificial quizá nos dé una información todavía más errónea. Tenemos que volver a pedirle a la inteligencia artificial que reconozca imágenes con los patrones que le hemos dado. Si ahora ponemos, por ejemplo, alguna de estas imágenes que puedan ser confusas, este, por ejemplo, ¿no? Que decíamos que son los arrabales de, o sea, la periferia de Guadalajara, pues esto nos lo considera un paisaje industrial, simplemente porque está viendo la avenida. Para nosotros, posiblemente que discriminamos con nuestra mirada de geógrafo que lo que estamos viendo es un paisaje rural, porque lo que prima es lo que vemos al fondo y no lo que vemos en primera instancia. Lo que prima es que estamos viendo un paisaje rural, pues es evidente que el paisaje menos probable es el que resulta que es el que estamos viendo, ¿de acuerdo? Con esto, bueno, pues poner un poco de manifiesto eh, los peligros de la inteligencia artificial también en el ámbito de la información geográfica y sobre todo que la realidad depende fundamentalmente de nuestra mirada. ¿Qué significa rural o urbano en España? Pues para empezar no significa lo mismo rural o urbano en España que en Tokio o que en Islandia. En Islandia una ciudad de 200 habitantes ya se considera un espacio urbano. En Tokio, sin embargo, un núcleo de 40.000 habitantes es un núcleo rural, ¿de acuerdo? Porque tienen sus propias normas estadísticas. Aquí en España consideramos ciudad a partir de 10.000 habitantes y pueblo o espacio muy rural por debajo de 2.000 habitantes, ¿no? Las reglas no siempre funcionan. Tampoco es bueno confiar en la tecnología para todo. Sin embargo, sí podemos confiar en la mirada del geógrafo.
Lo que me lleva a pues, unas breves y rapidísimas conclusiones para acabar, y más o menos en tiempo y forma, que es plantear, sobre todo bueno, para los estudiantes de secundaria que nos puedan ver, ¿no? Que esta mirada del geógrafo en nuestra vida cotidiana nos puede ser muy útil cuando tomamos una decisión espacial. Nos puede ayudar mucho en infinidad de ocasiones. Si nos vamos a comprar una casa, hay que mirar con la mirada del geógrafo, porque hay que pensar en cuánta luz va a recibir en función de la orientación. Si compramos una casa solo porque nos gusta, pero no pensamos en qué orientación tiene y si va a recibir o no luz, si la fachada es norte, la fachada es sur, sur, sureste, sur, suroeste, pues quizá tomemos una decisión equivocada. Si nos vamos de vacaciones, tenemos que saber cuál es la ruta más eficiente, que no es necesariamente la más corta. Si montamos un negocio, hay que valorar si hay demanda, pero también cómo de accesible es ese negocio a los clientes potenciales, porque podemos tener un negocio maravilloso que además se necesite, pero al que quizás no sea fácil llegar, ¿no? Entonces, bueno, a modo de conclusión, tener presente que las herramientas de los geógrafos nos pueden ayudar a entender mejor el mundo y que es fundamental mirar el mundo con los 5 sentidos que nos dan la mirada del geógrafo. Y con esto se termino. Muchísimas gracias por vuestro interés. Dejo ahí mi correo electrónico de contacto por si alguien tuviera interés en plantear alguna cuestión. Y bueno, pues dar las gracias de nuevo a los asistentes, a la Real Sociedad Geográfica y bueno, al grupo de investigación en didáctica de las ciencias sociales y tecnologías de la información geográfica en el marco educativo de la Universidad de Alcalá y al grupo de innovación en tecnología de la información geográfica y didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Alcalá Educativa. Muchas gracias.